Ven, gloria a Dios. El Señor es bueno y maravilloso. Efesios 2:20, hermano. Note lo que dice la palabra de Dios. Ephesians 2:20 dice de esta manera: edificados sobre ¿qué? Todos juntos vamos a decir: edificados sobre el fundamento. Ahora, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos en esta preciosa mañana, Padre Santo. Te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que nos encontramos en tu casa, Señor Jesucristo, en tu lugar santo, Señor, donde tú derramas de tu presencia y de tu espíritu. Señor Jesús, te pido que nos hables una vez más, nos enseñes a través de tu bendita palabra, Señor Jesucristo, y que abras nuestro entendimiento, toques nuestro corazón y limpies nuestra alma, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Amén, gloria a Dios. Voltea allá a su lado y diga: ¿en qué estás fundamentado? Puede tomar su asiento. En el libro de los Efesios 2:20, la palabra de Dios dice muy claramente, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, pongamos atención a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, conocido anteriormente como Saulo de Tarso, quien persiguió a la iglesia y a los primeros cristianos, quien quería parar y destruir a los primeros apóstoles y a los primeros cristianos, quienes habían oído y creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el autor de la vida y la piedra angular, Jesucristo. Ahora, en Hechos 4:8, en Acts 4:11, en Hechos 4:11, dice de esta manera: este Jesús, notemos bien, este Jesús es ¿quién? La piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. En ningún otro hay salvación, hermano, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano. No hay salvación, sino hay una sola salvación, que viene de Cristo Jesús. Amén. El autor y consumador de la fe, la piedra. Amén, gloria a Dios. El fundamento es Jesucristo en nuestra vida. Ahora, cuando estábamos sin Cristo Jesús, lo digo por mí, no había fundamento en mi vida, hermano. Hermana, no estaba fundamentado sobre la roca. Estaba fundamentado quizás sobre la arena, hermano Gavino. Quizás oía hablar de un Dios, oía hablar de Jehová Dios, oía hablar de títulos, pero pensando que era Dios. Amén, gloria a Dios. Pero cuando vino la palabra de Dios a mi vida, gracias a Dios que el Señor usó a alguien para hablarme del fundamento, del camino correcto, del camino de salvación. Y para poder llegar a la salvación necesitaba estar fundamentado en Cristo Jesús. Ahora, Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora, ¿en qué fueron edificados los apóstoles? Si yo le haría una pregunta: ¿de qué manera fueron edificados? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora, nos dice a nosotros: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora, si nosotros no estamos edificados ni fundamentados en el fundamento de los apóstoles, estamos mal, hermano. Amén. Porque la palabra dice: fundamentados en el fundamento de los apóstoles y profetas.
Ahora, los profetas vinieron y hablaron, profetizaron de un Salvador, quien es Jesucristo. Amén. Amén. Los apóstoles fueron adoctrinados y enseñados por Jesús, a quien habían profetizado. Ahora, ellos fueron fundamentados en la roca y Dios mismo, Jehová. ¿Qué quiere decir Jehová? ¿Se acuerda que le enseñé del nombre de Jehová? Señor. Amén. Amén. En aquellos años había un respeto. Hoy en día tomamos el nombre de Dios en vano. Amén. No podían hablar nomás porque sí el nombre de Jehová Dios, el nombre de Dios. Amén. Amén. Ahora, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es sobre todo nombre, hermano. Porque en el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús se nos perdonan los pecados. En el nombre de Jesús somos limpiados. En el nombre de Jesús somos restaurados. En el nombre de Jesús, hermano, somos salvos. En el nombre de Jesús recibimos paz, descanso y gozo en nuestra vida. Ahora, ¿en qué estamos fundamentados? ¿O en qué debemos de estar fundamentados? Si hablamos y practicamos lo que los apóstoles practicaron y fueron enseñados, hermano, entonces estamos fundamentados conforme la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de los apóstoles. Muchas de las veces hablamos de Pedro, hablamos de Juan, hablamos de Felipe, pero no hacemos lo que Felipe hizo. No estamos fundamentados como Pedro estuvo fundamentado. Amén. Creemos a nuestra creencia o a nuestra manera de pensar, pero la palabra especifica edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dele un aplauso al Señor Jesús. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Qué dice? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, ¿de qué manera podemos ser salvos? ¿De qué manera, hermanos? Arrepentidos. Y luego bautizados. ¿Y qué tiene que invocarse en nuestra vida? ¿Qué tiene que invocarse? Hermana la dijo. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando es invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibimos el Espíritu Santo, estamos fundamentados ¿en qué? ¿Qué, hermana Rosa? En Cristo Jesús. Entonces, ahora sí estamos edificados, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora, para edificar un edificio o una casa, ¿qué se necesita? ¿Nomás va a poner el bloque sobre la tierra y va a tirar las paredes y el techo? ¿Qué pasa? Si usted tira nomás los bloques sobre la tierra, le pone cemento y le pone vigas, ¿qué pasa? Se cae, se hunde, empiezan a haber cuarteadas, la casa empieza a temblar, un viento huracanado puede venir y la puede tirar, pero cuando usted la fundamenta, cuando usted tiene que escarbar, tiene que colocar piedra y luego echa cemento. ¿Sobre qué está fundamentada la casa? ¿Sobre qué está edificada la casa? Tiene un fundamento que la va a sostener. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. En otras palabras, no hay otro fundamento que especifique que salve. Amén. No hay.
No hay. Pero sí hay un fundamento que especifica en el cual los apóstoles y profetas fueron fundamentados y adoctrinados, guiados por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es Jesús? El fundamento en nuestra vida diaria de vivir. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo, conocido anteriormente como Saulo de Tarso, quien se oponía a la predicación y enseñanza de los apóstoles, quien estaba fundamentado, edificado sobre el fundamento, la piedra angular, quien es Jesús mismo. Ahora, Saulo, conocido como Pablo, quien el Señor lo había escogido desde el vientre de su madre, aquel joven quien se oponía a la doctrina, se le presentó Jesús y le abrió el entendimiento, diciendo: yo soy la piedra angular fundamental. Muchas de las veces nos oponemos, o hay personas que se oponen, amén, gloria a Dios, al fundamento de los apóstoles y profetas. Si oponen al nombre de Jesús, si oponen al bautismo del nombre de Jesucristo, cuando el nombre de Jesucristo es poderoso, maravilloso, y por medio de su nombre somos salvos, hermano. Porque la palabra dice: no hay otro nombre dado a los hombres en cual podemos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso al Señor Jesús. Aquel joven quien se oponía a la doctrina, quizás cuando voy a usar a mi esposa de ejemplo, cuando conocí a mi esposa, nos conocimos, y cuando me la robé, pues, voy a serle sincero, no puedo mentir, me la robé. Y comenzamos a ir a la iglesia donde yo iba. Quizás al principio ella le molestaba algo. Pero nosotros sabíamos que el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo tiene un nombre, que es sobre todo nombre. Que no lo estábamos anulando ni lo estábamos quitando. Y me hacía preguntas mi esposa, y también le hacía preguntas a mi hermana la mayor. Pero el Señor, el Dios Todopoderoso, hermano, abrió el entendimiento. Saulo de Tarso, conocido como Pablo, escritor de 14 epístolas, a quien se le presentó la roca, quien lo tiró del caballo y lo dejó ciego por ver la gloria de Dios. Había un propósito, y muchas de las veces hubo celo en Pablo de Tarso. En el fariseísmo había celo, hermano. En los rabinos, en los saduceos había un celo, porque decían: se ha levantado una nueva secta, se ha levantado una nueva enseñanza y una nueva doctrina. Hubo en una ocasión uno de ellos, un fariseo, que dijo: si esto es de Dios, va a permanecer, y si esto no es de Dios, se va a desvanecer. Se levantó fulano de tal con 500 o 600, lo mataron, se desvaneció. Se levantó fulano de tal con 400, lo mataron y se deshizo la obra. Pero dijo: cuidado, porque en vez de deshacerse la iglesia del nombre de Jesús, la iglesia apostólica pentecostal del nombre de Jesucristo, apostólica. ¿Por qué apostólica? Apóstoles, hermano. Amén. En vez de desbaratarse, estaba creciendo. Había persecuciones, los estaban golpeando, querían parar, pero lo que es de Dios, hermano, no se puede parar, porque el Señor Jesucristo es el fundamento de fundamentos. Dele un aplauso al Señor Jesucristo.
Aquel joven quien se oponía a la doctrina, se le presentó Jesús y le abrió el entendimiento diciendo: yo soy la piedra angular, el fundamento, el único soberano Dios quien se dio a conocer. Y le dijo, y le dio revelación a aquel joven llamado Pablo, quien se convertiría en un defensor de la fe y de la unidad de nuestro Señor Jesucristo, el único fundamento. Ahora, en el libro de los Hechos 9, versículo número 1 en adelante, ahí habla, hermano, cuando Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, conocido como Pablo, el apóstol Pablo, se dirigía a Damasco a traer preso a los cristianos, pero a medio camino se le manifestó la roca angular, la autoridad de autoridades, y tumbándolo del camino, le dijo: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Ahora, le dio direcciones, lo mandó con Ananías. Ananías puso las manos sobre él, recibió el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, fue bautizado en el nombre de Jesucristo y se agarró fuerzas y se levantó, y de ahí en adelante comenzó a predicar lo que Pedro y Felipe predicaron, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: no hay otro fundamento, no hay otro Dios, no son dos ni tres, solo es uno, y su nombre es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Primera de Corintios 3:11, la palabra de Dios dice de esta manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, hermano, puede poner otro fundamento. Hoy en día han salido doctrinas de hombre, han torcido la escritura, han queriendo torcer el fundamento de Dios, la salvación de Dios. No predican como tienen que predicar, no enseñan como se tiene que enseñar. Amén. Amén, amén. Y lastimosamente miramos almas que de veras tienen hambre y sed de la palabra de Dios y quieren salvar su vida, pero han caído en manos equivocadas, han caído en lugares equivocados, donde no enseñan conforme la palabra de Dios dice, sino enseñan conforme el mandamiento de hombre que viene de otros lugares que dicen qué es lo que debes de enseñar. Porque si tú no enseñas la palabra como es, eres expulsado de la iglesia, eres corrido de aquel lugar por enseñar la doctrina, la verdadera doctrina de los apóstoles y profetas. El papá del hermano Elías Limones, que viene de Ecuador, el hermano Josías Limones, quien es pastor en la ciudad de Amarillo, Texas, cuando llegó la palabra a Ecuador, entre la selva donde vivían, ellos eran trinitarios, estaban en una iglesia bautista, su papá era pastor, pero cuando la revelación de Dios vino hacia él, fue expulsado de aquella iglesia, fue corrido de aquella iglesia. Pero cuando él creyó a la palabra de Dios, el Señor lo levantó. Usó un misionero el Señor para levantar una iglesia en Ecuador y predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia donde usted entraba, hermano, y había el testimonio que usted iba a ver allí. Había en vez de que hubiera un cuadro
cuadro bonito, un candelero colgado en la pared. Usted iba a ver muletas en la pared clavadas. Usted iba a ver bordones en la pared clavadas. Usted iba a ver cartas diciendo, tuve cáncer, fui sano de cáncer. El Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso, hermano. Amén, aleluya. El Dios que nosotros tenemos es un Dios majestuoso. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Isaías 28:16 dice de esta manera: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, notemos, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será apresure. En otro versículo dice, no será perturbado. El que creyere no será perturbado. Ahora, ¿en qué creemos? ¿En quién creemos? ¿Hay tres dioses? No. ¿Hay tres? ¿No, verdad que no, hermana? Uno solo, los tres es uno. Los tres es uno. Amén. Y tiene un nombre. Jesús. Amén. Amén. Jesús. Jesús. Ahora, ¿sabe por qué? ¿Por qué estamos bien fundamentados y no tenemos ninguna duda de que nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular, nuestro fundamento? En mí no hay duda, hermano. En mí no hay duda. Sé en quién he creído. Sé de quién predico. Sé de quién he sido lleno. Sé quién me ha perdonado. Ahora, si al único Dios verdadero, a Jesucristo, no le somos fiel, ¿iremos a serle fiel a tres? ¿Iremos a serle fiel a tres, hermano? No. El Señor Jesús, Jehová Dios, que es el mismo. Él mismo dice en la Escritura, yo no conozco otro Dios. Solo yo soy Dios. Y no comparto mi gloria con nadie. No comparto mi gloria con nadie. Ahora le tengo una pregunta. ¿Estaremos bien fundamentados en la roca? ¿Quién es Cristo Jesús? ¿O hay duda? ¿Hay duda? ¿Hay duda, hermano Martín? ¿Hay duda, hermana Liz? No. Hermana Modesta. Hermana Rosa. Sí estamos fundamentados, hermano, pero lamentablemente a veces la persona es la que no está fundamentada. O sea, el Señor nos lo da para que estemos firmes, pero muchas veces no nos afirmamos, no debemos afirmar. Pero debemos de afirmarnos Exactamente. y fundamentarnos. Amén. Amén. Especialmente, yo no puedo salvar a mi esposa ni mi esposa me puede salvar a mí. En mí está la decisión. Camino, me fundamento, camino en la doctrina, en la enseñanza, para mi beneficio. Porque la salvación es individual. Amén, amén. Yo no puedo salvar a ni mi esposa me puede salvar a mí. No puedo yo salvar a mis hijos, ni ellos me pueden salvar a mí. Solo puedo interceder por ellos, puedo orar por ellos, puedo explicarles de Jesucristo el fundamento. Amén. Amén. Diablos.
guiarlos. Ahora, la salvación es individual. Pero estaremos bien fundamentados en la roca, quien es Cristo Jesús. Ahora, Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye esta palabra, cualquiera pues que me oye esta palabra. Pablo dijo, hey, tú que estás aquí, pon atención porque me vas a oír. Vas a oír. Y guardaban silencio en la sinagoga, hermano. Pablo de Tarso entraba y predicaba y enseñaba y a veces hasta discutía 7, 8 días en aquel lugar, hermano. Pero había espíritu, había sabiduría de parte de Dios. Y la iglesia que estaba mal fundamentada quedaba bien fundamentada. Amén. Amén. Invocaban a sus dioses sin saber que había un Dios, un hombre y un espíritu y una iglesia. Dice, en Mateo 7:25 dice, descendieron, en Mateo 7:24, perdón, cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera pues que me oye estas palabras, amén. Amén. Estamos enseñando acerca de ¿qué? La roca. Del fundamento, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. O sea, sobre Jesús. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es este cuerpo? ¿Qué dijo, hermano? El hermano dijo el templo. Templo. ¿En qué tenemos que estar fundamentados? En la roca, amén. Denle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Ahora, en Mateo 7:25, descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? ¿Por qué no cayó? Por el fundamento, porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. Amén. 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 ¿O no amén? Cuando estamos fundamentados y adoctrinados, hermano, alguien se puede levantar, puede traer otra doctrina, pero usted cree en la palabra de Dios, en el fundamento de los apóstoles y profetas. Usted comienza a oír la palabra de Dios, usted comienza a ver con sus propios ojos, y es muy difícil, hermano, de que te puedan cambiar, porque conoces la verdad. ¿Y qué dice la Escritura? La verdad os hará libres. Amén. Amén. Ven, gloria a Dios. En otras palabras, alguien puede levantarse contra doctrina diferente, y si usted está bien fundamentado, discipulado, no va a poder ser confundido. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Hoy en día hay confusión, hermano. Hay mucha confusión. Amén. ¿Quién estaba confundido? Pablo. Pablo estaba confundido. Hasta llegó a tal grado de matar a los discípulos. Amén. Amén. Dijo Jesús, este celoso Pablo, me encanta ese hombre. Voy a cambiarle su mente y me voy a presentar yo mismo. Por eso la Escritura, Pablo dijo, no me lo reveló carne ni sangre. A mí no vinieron ni me predicaron ni me testificaron. A mí se me presentó Jesús mismo. Amén. Y me habló directamente y me dijo, yo soy quien soy. Amén. Y fuera de mí no hay nadie. ¿Qué le dijo a Moisés? Yo soy quien soy. Amén. Amén. No hay nadie en que pueda salvarte, solamente yo, dice el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús.
Mateo 7:26 dice, pero cualquiera, Matthew 7:26, perdón, me voy recio, hermano. Dice, Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, note bien, cualquiera que dice, hermano, que oye. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos oyendo, ¿verdad? La palabra, la estamos oyendo. Muy seguro la hermana va a ir meditando. Cuando el hermano vaya manejando para atrás a su casa, va a ir meditando. Amén. Amén. Ok. Y quizás van a hacerse preguntas ahí. Ok, Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, hermano, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En otras palabras, cualquiera que me oye hablar del fundamento del nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no lo hace, ¿qué dice la Escritura? Le comparará a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Recuerde, la Escritura dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oímos la palabra, pero no la ponemos por práctica. Venimos siendo como aquellos hombres que edificó sobre la arena. Cuando oímos la palabra y no la ponemos por práctica, estamos edificando sobre la arena. Amén. Ahora, yo le haría una pregunta. ¿Será importante la salvación? Amén. ¿Habrá un lugar de tormento, hermano? Amén. ¿Habrá un paraíso? Amén. ¿Qué necesitamos para entrar al paraíso? A Jesús. Necesitamos fundamentarnos en Jesús. Amén. Amén. Mateo 7:27 dice, y descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ok. Si nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios, no hacemos lo que la palabra de Dios dice, hermano, grande va a ser nuestra ruina. Un lugar de infierno donde el gusano no muere, donde la lumbre no se apaga, donde las 24 horas va a haber un sufrimiento, todo, a veces por orgullo, o a veces, hermano, hay personas que tienen miedo convertirse a la unicidad de Dios. Pero la unicidad de Dios, un solo Dios, quiere decir. En Deuteronomio 6:4, hermano, el pueblo de Israel era enseñado, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde temprana edad sus hijos eran enseñados. Hay un solo Dios, hijo, quien es el Señor Jehová, el Shaddai, el Todopoderoso, Jehová Nisi, Emmanuel, Jehová Rafa. Que todos estos títulos tienen su significado. ¿Para qué era el título o el nombre que se había colocado ahí? Pero Jesús dijo, Dios mismo preparó un cuerpo y dijo, yo mismo descenderé porque no hay ni uno en la tierra que pueda soportar la cruz, los clavos, la corona y el peso del pecado. No hay ni uno.
Él le dijo a Moisés, yo soy quien soy. Él le dijo a Pablo, yo soy quien soy. Y dijo, yo iré. Y tomaré tu pecado. Hermano, la cuenta ya está pagada. Gloria a Dios. El recibo ya está hecho, hermano. En nosotros está la decisión. En nosotros está la decisión. Gracias, Cristo. O practicamos lo de los apóstoles y profetas, o estamos en la cuerda floja. Amén. Amén. Un aplauso al Señor Jesús. Gloria. Oímos pero no creemos. Nos predican del único Dios y Salvador Jesús, pero no entendimos. Oímos y lo negaron. Nos enseñan y dudamos. Nos adoctrinan y no confiamos. Pero si creemos en los títulos, note bien, hermano. Pero sí creemos en los títulos. Pero no creemos en el autor de la fe, Jesucristo, nuestro fundamento y dador de la vida. Y si negamos la doctrina y el fundamento en el cual los apóstoles creyeron y fueron fundamentados, grande va a ser nuestra ruina. Pero bienaventurados en aquellos que creyeron al fundamento y doctrina de los apóstoles y profetas. Cantares 6:8, hermano. En el libro de los Cantares 6:8, note lo que dice. Ponga mucha atención. Dice, 60 son las reinas. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Cantares 6:9. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida, la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Wow. Note lo que dice la palabra de Dios en Cantares. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. En otras palabras, cuando el rey quería tener intimidad